Lo que están haciendo los doblajes, el Vana lo hacía hace 3 años. Esto no se siente. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Se está metiendo en mi ano! Soy Vegeta, el príncipe de la. Vegeta, me meteré en tu ano, Vegeta. Estás sintiendo. ¡Ay, sal de mi ano, Babidi! ¡Sal de mi ano! ¡Ay, mi ano! ¡Se está metiendo en mi ano! ¡No puede estar pasando esto! ¡No una vez más! ¡Está adentro de mi ano! ¡Me meteré en tu ano, Vegeta! ¡Ah! ¡Me duele el culo! ¡Ayúdenme! ¿Qué es esto, ¡Algunos amigo? imbéciles! ¡Insectos malvivientes! Me creo que está adentro de mi ano. Soy. Es el Vana ese, weón. Como les baila. Este será el video más importante de este canal porque hoy en vez de hablar de algún random de internet, contaremos las hazañas del presidente más gallardo del mundo, el líder que todos los gringos se merecen, Donald Trump. Un hombre que, en medio de la dictadura del wokismo, supo plantarle cara, ponerlos en jaque y cambiar Dictadura las del reglas del juego. wokismo. Un hombre que cambió la política en todo el mundo. Trump se ganó el corazón Dale, de muchos Rito, con su no. carisma, su forma de hacer política y su liderazgo. También tiene algunos haters, pero eso es inevitable cuando estás en la cima. Es un líder que se hizo a sí mismo. Había conseguido volverse un empresario millonario gracias a tener una gran mente para los negocios y un pequeño préstamo de su padre. It's not been easy for me. It has not been easy for me. And, you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan and I had to pay him back. And Se hizo cargo de la empresa familiar, adquirió y gestionó numerosos hoteles, edificios, oficinas, casinos, prestó su nombre para diversos productos, ¿Y eso, pelota? apareció en muchas series y películas, y tuvo su propio reality show que aumentó su fama en los 2000. Como una de las personas más ricas del mundo, era muy conocido en Estados Unidos, pero no se volvería famoso mundialmente hasta que se presentó a la presidencia, cosa que lo cambió todo. Sin más que añadir, pónganse cómodos y no llamen a Lice, porque este es el top 10 trompeadas del Donald Trump. ¿Qué es Adelante, esa intro imagen? de calidad. I know he breaks your heart, moved to the city in a broken car, and 4 years no calls, loyalty puts you in a hotel bar, and can't stop. Can't stop. So baby, pull me closer into the backseat of your Rover that I know you can't afford. I got tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the forehead, off the mattress. Número 10. Presentarse a presidente. Como decía antes, en los 2000 probablemente en tu cerro no conocían a Donald, pero para los gringos este causa era sinónimo de dinero, de poder y de ser una lucín que le encanta la atención. Pero Roy, ¿vos me No estás estaba jodiendo? contento con sus propiedades Yo le dije que no iba a inmobiliarias y tuitear su nada de riqueza, los 1000, sino que lo quería tuitean aparecer en ustedes. todas las películas, series y comerciales que pudiera. Donald say he wants to run for president and move on into the White House. ¿Qué dices, Why not? Morty? Eres un imbécil, ¿o qué te pasa, Morty? Eres imbécil que hablas así. No puedes ser tan imbécil, Morty. Morty, eres genial. Oye. Sí, mañana te doy la tarea. Oye, Morty, ¿cómo eres tan capo? No sé, tengo... Oh, sí, eso sí suena bien. ¿Qué es esto, weón? Nah. Te voy a matar, First Roy. time you pushed the black family out of Mirá their que yo home. sé dónde, exactamente dónde vivís, Como decía el buen Tupac, hacía tiempo que la alucín de Donald decía que quería presentarse a presidente. Durante los años fue cambiando entre demócrata, republicano e independiente. Se quedó como republicano, o sea el partido de derechas, desde 2012 y fue extremadamente crítico con Obama. Fue de los principales impulsores de la teoría conspirativa de que Obama no nació en Estados Unidos, sino en Kenia y por lo tanto no puede ser presidente. Lo decía porque su padre es de allí, no solo porque sea N, sabemos que el amo Trump jamás sería racista. ¿Cuántos Aunque grados Obama hace allá, demostró que pelota? nació en territorio americano, Donald seguía detestándolo. Decía que era el peor ¿Cuántos presidente centímetros de de la mi pija historia, te que el entra? país daba vergüenza, que ya no reconocía su amada nación y que alguien tenía que poner orden.
Alguien que sea un verdadero líder, que sea un Chad, que sea rubio y que haga algo con los panchitas. Muchos rumores y chistes al respecto. En junio de 2015, desde su Trump Tower, Donald anunció oficialmente su candidatura presidencial. En su discurso, entre otras cosas, atacó a la tierra del maíz diciendo que México no era clave, que Estados Unidos estaba hecho un vertedero, que México estaba enviando a criminales, que iba a construir un gran muro para que ya no entren y que México lo iba a pagar. Soltó allí por primera vez su famoso Make America Great Again. Su hate a los mexicanos hizo que fuera funado y que varias empresas con las que colaboraba cortaran lazos con él. Pero Donald no se disculpó y siguió adelante. Bueno, el 5 de mayo dijo que comía tacos y que amaba a los hispanos. Aunque era visto por muchos como un payaso, Trump pronto conseguiría el apoyo de muchos por su populismo y su carisma, siendo todo un maestro de la elocución. I'm very highly educated. I know words, I have the best words. Número 9. Su campaña presidencial. Para ser el representante del Partido Republicano en 2016, Donald tenía que enfrentarse a otros candidatos. Antes de que llegara, el favorito era Jeb Bush, hijo de George Bush padre y hermano de George Bush hijo. Su problema era que el men tiene el carisma de una piedra y hasta tenía que pedir que lo aplaudieran. Signal that we're prepared to act in the national security interests of this country to get back in the business of creating a more peaceful world. Please clap. Este fue un oponente muy fácil de derrotar para el Donald, quien lo acusaba de ser low energy. For anybody on Jeff, this, but the I didn't simple want fact to. is, Excuse me. 1 second. no. I The didn't simple want to. fact is, Jeff, Donald, you cannot take. more energy tonight. I like that. Wrong. El resto de candidatos tampoco fueron muy difíciles. First of all, Rand Paul shouldn't even be on this stage. He's number 11. He's got 1% in the polls. I'm very concerned about having him in charge of the nuclear weapons because I think his response, his visceral response to attack people on their appearance, short, tall, fat, ugly. My goodness, that happened in junior high. Are we not way above that? Mr. Trump. I never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subject matter right there. Su rival más fuerte fue Ted Cruz, político ultraconservador y con acusaciones de ser el asesino del Zodiaco. Cruz acusó a Trump de ser un mentiroso patológico, de ser un bocón, de ser un bully y de cambiar de posiciones políticas según le conveniera, cosas que mentira no eran. En respuesta, Trump dio a entender que el padre de Cruz tuvo algo que ver con el desvivimiento de JFK y se burló de su esposa diciendo que la suya estaba más buena. Hacía que los debates entre candidatos republicanos fueran todo un show. I funded you. I funded him. You're welcome to have the check I back. funded this guy. Because Not him. Thank you, Donald, thank you for the book. Donald. Thank you for the book. Go ahead. Donald, you can get back on We your had a lot meds of fun now. up here tonight, I have to tell you. Thank you for the book. I really- Donald, relax. Go ahead, I'm relaxed. You're the sent him a basket book. case. Go ahead. Go Donald. ahead, don't get nervous. Go ahead. My I name promise is you, my name Donald, is there's mentioned. nothing about I've you seen you. that makes I've anyone seen you. nervous. You're losing people so are actually badly. watching I wanna, this you event. don't know what's happening. Donald era mucho más carismático que los otros candidatos juntos, así que ganó fácil y todos los oponentes a los que humilló se tragaron su dignidad y le dieron su apoyo. Así es el mundo de la política. Cuando parecía que podría perder, Trump decía que el sistema de elección de los republicanos estaba amañado y era corrupto. Luego dijo que ya no le importa que esté corrupto porque ya ganó. Su siguiente oponente era la candidata demócrata que tenía el apoyo de Obama, Hillary Clinton. Trump se gastó poco dinero en publicidad comparado con otros candidatos, no lo necesitaba porque recibía publicidad gratis con las burradas que hacía y decía. Era tan controvertido que muchos republicanos decidieron no darle su apoyo, casi todos los medios de comunicación y celebridades estaban en su contra. Eso no importó porque ganó el apoyo de millones de ciudadanos, era diferente al típico político porque para empezar, ni siquiera era un político. Era honesto y decía las cosas como son. Bueno, también mentía un montón, pero al menos no presentaba una falsa imagen que no le correspondía como otros políticos. Bueno, sí lo hacía pero era chistoso. Tenía una retórica ultrapopulista, hablando solo en absolutos y sin matices, todo era blanco o negro y usaba un lenguaje repetitivo para que todo se quedara en tu cabeza. Además de estar en contra de los ilegales, estaba en contra del control de armas, contra los gastos que veía innecesarios y contra la intervención militar. Decía preocuparse por los problemas de la gente trabajadora, joder, ¿quién mejor para entender las preocupaciones de la clase obrera que un millonario que no ha tenido que agarrar la pala en su vida? También cortejaba el apoyo de los religiosos, diciendo que la Biblia era su libro favorito. One or two of your most favored Bible verses are and why? I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. Or cite? The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. Even to cite a verse that No, you like? I don't want to do that. You're an Old Testament guy or a New Testament guy? Probably equal. I think it's just an incredible, the whole
Bible is an incredible idea. Aunque Donald negaba ser racista, recibió el apoyo unánime de todos los nazis y racistas. Parte clave de su campaña fueron los frikis de 4chan y los trolls de internet en general. El mundo estaba en medio de una gran ola de corrección política, y social justice warriors y los cazafantasmas ahora eran mujeres, algo que encabronó a muchos. Trump era todo lo contrario a eso y por eso su apoyo en internet era mayor al de Hillary. Ese Pepo no está, que antes boludo. lo odiaban empezaron a apoyarlo desde sus cerros porque papeaba a los woke. Además de los muchos memes, impulsaban teorías conspirativas como el Pizzagate, que decía que los demócratas eran PDFs encubiertos y que el amo Trump iba a venir a exponerlos. O, forzado y desafortunado. Los fans de Donald eran tan fieles, que él mismo presumía de que podría disparar a alguien en la calle y no perdería ningún votante. Surgió la teoría del ajedrez 4D, que afirmaba que cada estupidez o bizarrada que Trump hacía o decía en realidad, estaba perfectamente calculada con sus 1000 de IQ para papear a sus enemigos. Todo es parte del plan, pleb. No he hablado de Hillary Clinton porque no es alguien muy relevante, pero solo diré que no era buena candidata, era corrupta y del establishment de siempre. Los ataques y críticas que recibía el Donald a diario parecían no poder frenarlo, pero en octubre de 2016 recibiría un golpe verdaderamente duro. Número 8. Agarrarlas por hechos. Donald ya había sido acusado de misógino a lo largo de los años, por meterse con el aspecto físico de mujeres, objetificarlas con los concursos de Miss Universo de los que fue propietario, o hasta sugerir que habría que castigar a las mujeres que abortaran. O comentarios creepies en general. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her, you know. El apoyo de su campaña era predominantemente masculino. Para colmo, su oponente era la primera mujer en llegar tan lejos como candidata presidencial en Estados Unidos. Era la batalla definitiva entre machismo contra feminismo performativo. Un mes antes de las elecciones, se filtró un audio de 2005 en el que Trump, sin saber que lo grababan, presumía de que al ser una estrella, podía hacer lo que quisiera con las mujeres y se dejaban. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the. I can do anything. Cuando dijo esto estaba recién casado y con esposa embarazada, por cierto. Fue tremendo escándalo, tanto demócratas como republicanos lo criticaron duramente. Trump al toque se disculpó, cosa muy rara en él. Dijo que solo era una charla privada entre hombres, que se disculpa si alguien se ofendió y que Bill Clinton, marido de Hillary, le había dicho cosas peores. Cosa no muy difícil de creer, pero que no iba al caso. Algunos republicanos prominentes dijeron que retirara su candidatura, que it's over, pero Trump dijo que jamás. Pocos días después fue el segundo debate entre Hillary y Donald. Parecía que él tenía las de perder por el escándalo, pero contraatacó haciendo una conferencia de prensa con mujeres que habían acusado de abuso a Bill Clinton. Competencia de violines. A raíz de la grabación, surgieron varios testimonios y acusaciones de acoso o de violín contra Trump, que este negó y tachó de ser una conspiración para destruirle. Sus debates con Hillary fueron todo un show y pusieron en manifiesto las diferencias entre ambos. Just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Donald supported the invasion of Iraq. Wrong. That is absolutely Wrong. proved over and over again. La mayoría de las encuestas dieron como vencedora de los debates a la Clinton, aunque Donald afirmó que él ganó de lejos según todo el mundo y Miami se lo confirmó. Al llegar noviembre, todas las encuestas predecían una victoria de Hillary Clinton, algunas hasta con más de 90% de posibilidades. Decían que tener tantos escándalos y poca experiencia política hacían imposibles que Donald ganara. Número 7. Ganar. Llegó el gran día y todos esperaban una victoria de Clinton, incluso el mismo Trump, quien había alquilado un salón de hotel modesto para sus estándares, en lugar de un gran local para celebrar esa noche. Entonces, Donald vio la sorpresa de la década. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. At least I will go down as a president. This is the beginning of the end for Trump. The beginning of the end. Beginning of the end? It's probably starting of the beginning of the end for Donald Trump. Donald, you're not going to be able to insult your way to the presidency. You're not going to be president, all right? Now, Donald Trump will take Ohio. Donald Trump will carry the state of Florida. Donald Trump, we project, will win in Kentucky, in Indiana, West Virginia, Tennessee.
El loquito lo logró, ganó las elecciones. Ni él mismo se lo terminaba de creer, actuando extrañamente diplomático en su discurso de triunfo, en el que dijo que era momento de unir a la gente y alabó a Clinton por su campaña y sus aportes al país. En realidad, Hillary obtuvo más de 2 millones de votos más que Trump, pero las elecciones gringas no se rigen por los votos en total, sino por el colegio electoral y por el que gane más estados, independientemente de la cantidad de su población. Al ganar, tuvimos uno de los crossovers más épicos de la historia. Los viejos enemigos Donald y Obama se reunieron y fueron fotografiados juntos por primera vez. Joder, estas fotos van muy duras. Número 6. Sus tweets. Todos sabemos que Trump tiene una forma muy específica y muy gaga de hablar, usando oraciones cortas, muchos superlativos y frases recurrentes. Twitter es uno de los medios donde mejor pudo expresarse. Desde antes de ser presi soltaba sus opiniones políticas. En 2012 acusó falsamente a Obama de haber perdido el voto popular en su reelección y dijo que el colegio electoral era una vergüenza. Tweets que envejecieron muy bien. Acusó a Obama de querer empezar una guerra con Irán, tweets que envejecieron incluso mejor. Pero en Twitter también se peleaba con randoms a los que se refería como haters y perdedores. Está su legendario tweet: lo siento haters y perdedores, pero mi IQ es uno de los más altos y lo saben. No se sientan tan estúpidos o inseguros, no es su culpa. O me gustaría extender mis mejores deseos a todos, incluso a los haters y los perdedores, en este día tan especial 11 de septiembre. Jaja, qué mejor manera de conmemorar el 11S. ¿Cómo olvidar sus famosos tweets que acababan con su muletilla sad? O very sad. Pero no solo hablaba de política, también hablaba de salseos de Hollywood, como su serie de tweets hablando de la relación entre Robert Pattinson y Kristen Stewart, en los que pedía a Robert que fuera inteligente y la dejara. Tuiteó que las vacunas daban autismo, su fuente, que había muchos casos. También se peleó con Coca-Cola, atacando duramente la Coca-Cola Cero, diciendo que nunca vio a una persona flaca bebiendo eso y luego diciendo que aunque ellos no estén contentos con él, seguiría bebiendo esa basura. A menudo retuiteaba fake news que lo favorecieran. Hasta llegaba a citarse a sí mismo solo para decir muy cierto. Cuando estás basado hay que reconocerlo. En 2017, supongo que el top 1 es el tuiteó que Capitolio, parecía ¿no? una O lo errata, es. seguramente quiso escribir la palabra cobertura en inglés, coverage, pero le salió mal y puso copfefe. Tweet que borró al poco tiempo pero se volvió un meme. Trump no reconoció haberse equivocado al escribir, sino que tuiteó: a ver quién puede adivinar el significado de copfefe. Disfruten. El viejito no se equivocó al teclear, sino que lo calculó todo fríamente para trolear a sus enemigos con esta nueva palabra, ajedrez 4D. Número 5. Presentar hechos alternativos. La gente que apoya a Trump dice que lo que les gusta de él es que a diferencia de los políticos típicos, él es más honesto y dice las cosas como son. Algo que no es cierto, no solo miente tanto como cualquier político, sino que hasta mienten cosas que son tan estúpidas que ni hacía falta mentir, como tuitear copfefe en vez de coverage. No fue una errata, se inventó una palabra nueva a propósito para trolear a sus enemigos y los chingó. Llegó a presidente y no solo no arrestó a Hillary Clinton, sino que afirmó que él nunca dijo que lo haría. Al menos pudo honestamente construir no un buen muro recuerdo. con México. Bueno, en realidad construyeron barreras fronterizas, la mayoría reemplazaron algunas que ya estaban desde antes y México no pagó ni un centavo. El gobierno de Donald empezó con una mentira muy tonta. Su inauguración tuvo menos gente asistiendo que a la inauguración de Obama, cosa que le ardió. Entonces, el secretario de prensa de la Casa Blanca atacó a los medios por reportar esto, afirmando que la de Trump fue la inauguración con mayor público de la historia. Eso Todavía no se lo tienen creyó, y definido el cuando otra candidato consejera de su los equipo le republicanos. cuestionaron esto, ella soltó esta hermosa explicación. You did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office No, on it day doesn't. one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point Wait a minute. remains Alternative that there's facts? Alternative facts, 4 of the 5 facts he uttered. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Esta es buena, la próxima que te agarren mintiendo di que solo estaba soltando hechos alternativos. Durante su mandato, Trump acusó sin pruebas a Obama de haberle mandado a espiar durante su campaña, afirmó que la economía del país estaba en el mejor momento de su historia aunque no lo estuviera, afirmó que tenía el 96% de aprobación entre los republicanos, sin citar fuentes y atacó a la prensa, tachándolos de fake news por decir que se reuniría con los líderes de Irán sin condiciones previas, a pesar de él haber dicho eso mismo en cámara al menos 2 veces. Número 4. Perder. Trump tuvo una relación muy combativa con la prensa y nunca negó que le gustaba trolear. We like to troll. We like to go the night before one of their primaries. We do a little trolling. It's called we do a little trolling.
Sin embargo, él no es de piedra. Recibir tantos ataques, tantas críticas y tantos problemas legales que no mencioné, le hartaban. Tuiteó que recibía acoso presidencial, estaban acosando a la pobre guaguita. Los años pasaron, la economía estaba estable aunque Trump nunca obtuvo una aprobación de más de un 49% más o menos y no dejaba de meterse en polémicas. Luego llegó 2020, uno de los años más apocalípticos de los últimos tiempos. El COVID-19 hizo estragos en todo el mundo y Donald supo estar a la altura de la situación, como cuando le llevaba la contraria a los expertos o a la Organización Mundial de la Salud, minimizaba la mortalidad del virus o cuando sugirió beber desinfectante para curarte. Con la pandemia y la crisis financiera que causó, muchos gringos pensaron que tener a un presidente tan loquito e inestable no era la mejor idea. En contraposición llegó el ex vicepresidente de Obama, el viejito Joe Biden, quien parecía un tipo más normal, más fiable, menos anticiencia y menos esquizofrénico que Donald, y fue su rival presidencial en las elecciones de ese año. También se presentó Kanye a la presidencia, pero solo obtuvo un 1% de los votos. El día de la elección, cuando iba ganando en los conteos, Trump se declaró victorioso antes de tiempo. Cuando Biden empezó a superar a Donald, este se ardió e hizo su icónico tuit exigiendo que dejaran de contar. Alegó que hubo fraude y que se habían hecho votos ilegales. Biden ganó holgadamente tanto por el voto popular como por el colegio electoral. Número 3. Ser mal perdedor. Trump nunca reconoce ni un solo fracaso, si no gana en algo es porque hubo fraude y el sistema está amañado, sin excepciones. He didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row, and he started tweeting that the Emmys were rigged against. Should have gotten it. Se negó a aceptar que perdió las elecciones de 2020, se empeñó en decir que le robaron y hubo fraude, tuiteando que él había ganado y por un montón. Sus tweets eran tan alucines que Twitter hizo algo sin precedentes, a ponerle avisos de que lo que decía no estaba verificado. Esto impulsó a que crearan las notas de la comunidad. Gracias Donald. Estaba tan desesperado que hasta llegó a llamar por teléfono a líderes republicanos de estados que perdió para pedirles que volvieran a contar y que de alguna manera encontraran los votos que le faltaban para ganar. Luego fue despidiendo a gente de su equipo que no creyeran que hubo fraude o incluso tuviera la osadía de sugerir que aceptara la derrota. Lo sustituía por otros que apoyaran sus alucinadas. Tuvo muchos conflictos con su vicepresidente Mike Pence, quien no quería pelearse con Trump, pero no se creía que hubo una conspiración comunista para robarle la elección. Pasaron 2 meses y mientras se acercaba el día en el que se suponía que Trump debía abandonar la Casa Blanca, él se desesperaba más, y la gente no sabía qué carajos iba a pasar. El loquito no se quería ir, tal vez se iba a intentar quedar en la Casa Blanca como ocupa, y tendrían que mandar a sacarlo del despacho oval arrastrándolo mientras lloraba. Llegó el 6 de enero de 2021, día en el que el Congreso de Washington oficialmente iba a certificar la victoria de Biden. Donald hizo un mitin frente a miles de partidarios en el que reiteró que le habían robado y les pidió que se dirigieran al Capitolio, lugar donde se iba a coronar el triunfo de Biden. No les dijo que hicieran algo en específico allí, solo dijo que tenían que luchar para salvar el país, signifique lo que signifique. Entonces, miles de Trumpers fueron al Capitolio, rompieron las barreras de seguridad y entraron por la fuerza con armas, hachas y sprays, haciendo vandalismo y peleándose con los guardias de seguridad y policías, quienes no estaban preparados para detener esto a tiempo. En Estados Unidos si un niño negro respira muy fuerte los polis se hacen los cancheros, pero si trumpistas locos invaden violentamente un edificio histórico, ahí sí ya no saben qué hacer pipipi llamen a Dios. El vicepresidente Mike Pence estaba en el Capitolio en ese mismo momento para cooperar con la transición al nuevo gobierno. Muchos de los trumpistas allí lo estuvieron buscando, queriendo, digamos, darle un castigo por traicionar a su amo. Inicialmente a Donald todo esto le pareció basado, pero tras presiones de su gabinete, tuiteó a sus fans en el Capitolio que fueran pacíficos y siguieran la ley y orden. Luego subió un video diciendo que lo estaban haciendo muy bien sus fans pero que ya se vayan a casa, paz y amor. Cuando empezó, muchos republicanos celebraron pero al ver lo desastrosa que estaba siendo la situación, algunos dijeron que en realidad fueron Antifa haciéndose pasar por trumpistas para hacerles quedar mal. El asalto al Capitolio acabó con una muerte por causa directa, 3 muertes por causas naturales pero exacerbadas por la situación, decenas de manifestantes heridos, cientos de policías heridos, cientos de arrestos y millones de dólares en daños materiales. Daños que fueron pagados por los impuestos de los ciudadanos. Le salió cara a los trabajadores la adición de Donald. Tras miles de polémicas, para muchos, incitar a una insurrección fue la gota que colmó el vaso de chele. Donald tuvo un juicio político y fue baneado de todas las redes sociales. Lo echaron de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Instagram y de Roblox.
No le banearon de Stardeos, pero esa wea nació muerta de todos modos. Ante esta debacle, el 7 de enero Trump hizo un video en el que condenó la violencia del día anterior y, aún sin admitir que perdió limpiamente y sin mencionar el nombre de Biden, hizo lo más cercano posible a aceptar la derrota, diciendo que el 20 de enero llegaría la nueva administración. Se dio cuenta, solo hicieron falta meses, despidos, cientos de tweets esquizos y un casi intento de golpe de estado. El 20 de enero se fue de la Casa Blanca, no se reunió con Biden ni asistió a su ceremonia de inauguración, primera vez que esa tradición no se seguía en muchos años. Al menos sí honró la tradición de dejarle a su sustituto una carta en el escritorio del despacho oval. Dios sabe qué habría escrito allí. Tras dejar la carta, agarró sus maletas, se subió a su helicóptero y abandonó la Casa Blanca. Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Ganaron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, alguien que no merecía el odio, alguien que amó con todo su corazón. Número 2, su relación con Jeffrey. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? No es exageración decir que Trump tiene más fotos con Epstein que tú con tu abuelita. Eran como uña y carne en su momento. Donald dijo de él en 2002, conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo genial, es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes. Duro de escuchar, los conservalucines antes se llenaban la boca diciendo que Trump iba a exponer a los demócratas, PDFs que estaban en la lista de Epstein, y hoy en día cuando sacas el tema solo te miran así. Si tu PDF es menos PDF que tu PDF y te chingué. Podría extenderme mucho más, pero Trump tiene demasiadas bizarradas para un solo video, así que esta será solo la primera parte. En un par de meses sacaré la parte 2 de sus bizarradas. Allí explicaré más cómo ha tratado el tema Jeffrey y su lista durante los años, entre otras cosas. Vamos al primer puesto de este video. Bueno, todavía no. Si quieren revivir a Mutumbu, suscríbanse a mi canal secundario, es por una buena causa, hagan lo correcto plebs, yo nunca les pido nada, lleguemos a 10k allí antes de septiembre. Número 1, tener un comeback inesperado. El viejito Biden se volvió el presidente y mientras tanto Donald tuvo varios arcos diferentes, entre ellos ser arrestado y sobrevivir a más de un intento de Sí, lo dijo. Lo típico, debido a un aumento de inflación y ser De visto Milei, como creo un que no. líder que no hacía nada, excepto darle millones a Israel. Claro, la aprobación de Biden fue cayendo en picado. Donald anunció que se presentaría a presidente de nuevo, muchos republicanos fueron escépticos por haber perdido las elecciones anteriores y algunos cuestionaron que siquiera fuera elegible porque el men había incitado a una insurrección. Al final, el loco logró volverse el candidato de nuevo. Su arresto y los obstáculos que le pusieron le habían ayudado a hacerse el mártir y que sus fans lo amaran aún más. Se postuló diciendo que bajaría la inflación, haría recortes, Es una terminaría banda, con sí. la guerra en Ucrania al toque, sacaría a los ilegales esta vez sí, le daría trillones de dólares más a Israel, quitaría las inversiones en luchar contra el cambio climático porque eso es fake, quitaría derechos a gente trans, etc. Demonizó a los inmigrantes diciendo bizarradas como que los haitianos se estaban comiendo a los perros y a los gatos. Y eligió a un vicepresidente nuevo, más joven y que le apoyara en todas sus alucinadas. Elon Musk compró Twitter y le devolvió su cuenta, cosa que poco después también hicieron Facebook e Instagram. Esto marcó el inicio del comeback. En junio de 2024, Donald y Biden se vieron las caras de nuevo en un debate que fue un desastre para este último, quien a sus 82 añazos estaba demasiado senil. The only person at this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. And the fact of the matter is, what he's telling you is simply not true. Based on our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare because all of these people are coming in. Mira que Trump está gaga, pero al lado de Biden estaba hecho un chavalín en su prime. Trump mentía o evitaba dar respuestas directas cambiando de tema, pero lo hacía con energía y vitalidad. Biden estaba perdido, low energy, con sueño, desorientado. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of this. Fue un desastre total para los demócratas, se le presionaron a que se retirara de las elecciones porque no podía ganar tras este papelón. El 21 de julio Biden anunció que retiraba su candidatura. Su sustituta fue su vicepresidenta Kamala Harris. Esto ardió a Trump, porque yo era un rival muy fácil de vencer y ahora tendría que enfrentarse a alguien más joven y con más energía. Ahora él era el viejo senil de los dos candidatos.
She did things that nobody would ever think of. Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. This is a radical left liberal that would... Pero Trump pronto se recuperó, sobrevivió un intento de desvivisión que produjo una foto que no se puede negar que quedó bastante dura. Esto le benefició tanto que incluso salieron conspiraciones de que fue algo arreglado. Mientras que Kamala se juntaba con famositos de Hollywood, Trump se acercó a la chaviza, yendo al podcast de Joe Rogan, al de Logan Paul y a un McDonald para agarrar la bala por primera vez. Cuando se enfrenta a un viejo con demencia, Donald la tiene difícil, pero si su oponente es una mujer, ahí sí no hay quien lo pare. Y esta vez no solo con el colegio electoral, sino que con el voto popular también. Fue un triunfo ajustado, pero un triunfo al fin y al cabo. Ya hablaremos de su segundo mandato en la siguiente parte de este video, porque vaya que hay bizarradas que contar. Quedan varias cosas del Trumpy que no he mencionado. Culminaré repitiendo lo que dije al inicio: Donald es el presidente que los gringos se merecen. Tómate esto como quieras. Suscríbanse para que lleguemos de una vez a los 200k en este canal. Si no llegamos antes de octubre, diré que YouTube es